¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a otra clase aquí en el culto de Gauss. En esta clase abordaremos las funciones sobreyectivas, daremos la definición, ejemplo y cómo demostrar que una función es o no es sobreyectiva. Así es que bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. ¿Qué significa que una función sea sobreyectiva? Ya sabemos que una función que parte de un dominio A un codominio B es sobreyectiva si para todo punto en el codominio existe un punto en el dominio tal que f evaluado en ese punto del dominio le va a pegar al punto en el codominio, o en palabras formales, f de x es igual a y. Es decir, la imagen de f es todo el codominio, de tal manera que si nosotros mapeamos o evaluamos nuestra función f en el punto A o en el conjunto A, nos va a mandar a todo el codominio, en este caso el conjunto B. Entonces bien, cada elemento del conjunto de llegada es alcanzado por al menos un elemento del dominio, eso hay que tenerlo en cuenta. Y visualmente la función cubre completamente el codominio sin dejar huecos. Eso también lo podemos representar como esta parte de aquí, que f evaluado en el dominio nos va a enviar a todo el codominio. Perfecto. Entonces bien, una caracterización práctica. Para probar que f es sobreyectiva, vamos a tomar un elemento arbitrario, en este caso digamos y este punto y debe de estar en el codominio, en este caso el conjunto B, para posteriormente resolver la ecuación f de x igual a y aquí vamos a verificar que siempre existe al menos una solución x en el dominio A. Si hay valores de y que están en el codominio para los cuales no existe la preimagen, f no es sobreyectiva. Entonces bien, aquí tenemos un primer ejemplo, llamémoslo f de x igual a 2x más 3, damos nuestra función que va de los reales a los reales porque es un polinomio y la definimos como la siguiente regla de correspondencia. En este caso vamos a tomar un punto en los reales, que en este caso es nuestro codominio o nuestro conjunto B, y vamos a resolver la siguiente ecuación, nuestra función que en este caso es f de x, que en este caso es 2x más 3, igual a y. En este caso queremos despejar la variable x, de tal manera que nos va a quedar una expresión de la siguiente manera, x igual a y menos 3 todo dividido entre 2. Como x es un número real y está en el dominio, siempre va a existir una solución. Entonces bien, como conclusión, f de x igual a 2x más 3 es sobreyectiva de los reales en los reales. Ahora bien, vamos a pasar a un ejemplo número 2, la función g de x igual a x al cuadrado en los reales. Entonces bien, definimos nuestra función g, cuyo dominio a es igual a los reales y cuyo codominio, en este caso b, también son todos los reales, y mediante la siguiente regla de correspondencia. Ahora bien, vamos a tomar un punto y en nuestro codominio, en este caso en los reales, y vamos a resolver la ecuación f de x, que en este caso es x al cuadrado, igual a y. De esta manera nos damos cuenta que esta ecuación solo tiene solución si y es mayor o igual que 0, ya que sabemos que vamos a sacar la raíz cuadrada de ambos lados, pero en este caso no nos interesan las raíces negativas, por lo tanto vamos a decir y vamos a suponer que nuestra variable y tiene que ser mayor o igual que 0 para que esté definida. Por lo tanto, g no es sobreyectiva de los reales a los reales, porque ningún x en el dominio va a cumplir que x al cuadrado sea igual que menos 1. Esto no es posible, posible en los reales, así es que hay que tener mucho cuidado con esto y darnos cuenta del por qué esta función no es sobreyectiva, además de que pues tampoco es inyectiva, a menos de que se le restrinja su dominio a una de sus ramas principales, ya sea la de la izquierda o la de la derecha.
Entonces bien, en este caso, justamente lo que estoy diciendo, si es sobreyectiva en el codominio de 0 a infinito. Es decir, en este caso de aquí solamente estamos tomando la rama de la derecha de la función x al cuadrado, es decir, estamos tomando esta rama de aquí de la función. De esta manera esta función sí es inyectiva y además es sobreyectiva en dicho codominio. Ahora bien, vamos a pasar con un ejemplo número 3. En este caso definimos nuestra función h, que va de los reales, o sea, su dominio son los reales, y su codominio es el intervalo cerrado de -1 a 1. Y nuestra función o nuestra regla de correspondencia está definida como el seno de x. Ahora bien, nosotros queremos ver que para todo y en dicho codominio, en este caso dicho intervalo, existe un punto x definido como el arcoseno de y, que es la función inversa de dicha función, tal que si el seno de x es igual a y. Además nos podemos dar cuenta que de hecho, gracias a la función arcoseno, que es la función inversa del seno, seno de x es sobreyectiva de los reales en dicho intervalo de -1 a 1. Como observación nos daríamos cuenta que no sería sobreyectiva si el codominio fuese todos los reales, porque no alcanza valores mayores que 1 o menores que 1. Entonces ahí hay que tener en cuenta todas estas situaciones. Hay que analizar muy bien su comportamiento de cada una de estas funciones y verificar o ver su gráfica en caso de que sea posible. En el caso donde no sea posible, simplemente analizarla algebraicamente y encontrar algunos puntos donde nosotros sepamos que tendríamos problemas. Entonces bien, vamos a pasar a un ejemplo número 4. Un ejemplo número 4 que es una función k que va a estar definida con dominio en los reales y codominio en el intervalo abierto de 0 a infinito, definido por la regla de correspondencia exponencial de x. En este caso vamos a tomar un punto en el codominio, es decir, en el intervalo abierto por la izquierda en el 0 y a infinito, y vamos a resolver la siguiente ecuación, es decir, la exponencial de x igual a y. En este caso nosotros sabemos que x es igual al logaritmo de y, que siempre existe y es real. Ya sabemos que esto fue gracias a la función inversa de la exponencial, la cual es nada más y nada menos que el logaritmo. Entonces bien, en este caso nos damos cuenta que la función exponencial de x es sobreyectiva de los reales en dicho intervalo del codominio, es decir, de 0 a infinito. Además nos podemos dar cuenta que no es sobreyectiva si el codominio fuese todos los reales, ya que nunca alcanza valores negativos ni 0. Entonces bien, aquí nos damos cuenta que el restringir el codominio de nuestra función nos va a permitir definir si nuestra función es o no es sobreyectiva. Y bueno, como un ejemplo especial damos la función constante. En este caso sea nuestra función f, que va de los reales a los reales, dada por las reglas de correspondencia que cualquier punto en los reales me lo va a mandar al número 5, a la constante número 5, donde la imagen de f no es nada más y nada menos que el número 5. El codominio son todos los reales y como muchos valores de y no son alcanzados, y es distinto de 5 y por lo tanto no es sobreyectiva. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí nos damos cuenta que en efecto esta función no es sobreyectiva. ¿Y esto por qué? Porque gracias a la definición sabemos que tendríamos que haber encontrado que para todo valor en el codominio, en este caso los reales, va a existir un x tal que al mapearlo le va a pegar al número 5, en este caso le va a pegar a cada uno de los puntos del codominio. Pero como muchos valores de y no son alcanzados y y es distinto de 5, no vamos a definir que es sobreyectiva. Sí sería sobreyectiva si su codominio fuese únicamente 5. Aquí sí podríamos dar y aplicar la función de sobreyectividad, pero si fuesen todos los reales,
Aquí sí tendríamos que tener cuidado el cómo definimos dicha función. Un criterio práctico para comprobar si la función es sobreyectiva es resolver que f de x es igual a y. Si la ecuación tiene al menos una solución para cada y en el codominio, la función es sobreyectiva, y recordar que la sobreyectividad depende tanto de la función como de la elección del codominio, que es justamente lo que les mencioné. Si se restringe adecuadamente, la función se puede volver sobreyectiva aunque no lo sea. Además, como primer ejemplo de x al cuadrado, nos dimos cuenta que no es sobreyectiva, pero sí lo va a ser en un dominio restringido, en un codominio restringido, el cual fue este. Entonces bien, como conclusiones, una función es sobreyectiva si su imagen coincide exactamente con el codominio. El método general es tomar un y en el codominio y resolver f de x igual a y. Además, la sobreyectividad depende críticamente del codominio especificado. Los ejemplos clásicos que nosotros tomamos, nos dimos cuenta que la primera función sí es sobreyectiva en los reales. La segunda función es sobreyectiva en un codominio restringido, pero no en los reales. Y la función exponencial es sobreyectiva también en un codominio en específico. Entonces bien, la sobreyectividad es esencial para que una función tenga inversa bien definida, junto con la inyectividad. Para ello vamos a definir entonces la función que se le conoce como biyectiva, pero eso lo trataremos en una clase siguiente. Entonces bien, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Si les gustó, les ayudó, les informó, regalen un buen like, háganmelo saber en los comentarios, suscríbanse si es que no lo están, y aquí se despide su buen amigo y anfitrión, el Culto de Gauss. Nos vemos.